19º día, la curación del paralítico. El sacerdote es cura. Jesús dijo a sus discípulos: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Mateo 10, 7, 8. La palabra cura hace referencia a que el sacerdote es el que cura. Esto sobre todo se refiere a la sanación de las almas, pero ¿por qué no también a la sanación de la psicología y del cuerpo? Nunca por su propio poder, sino por la gracia de Cristo. El cardenal Raniero Cantalamessa comenta: con la liturgia penitencial nos ocupamos de la liberación del pecado. Sin embargo, nuestro camino de liberación no está completo si no llega hasta nuestra psique y hasta nuestro cuerpo. San Pablo habla de una santificación integral que concierne a toda la persona, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Alrededor de un tercio del Evangelio, comenta este cardenal, hace referencia a que Jesús cura enfermos y resucita a los muertos. Y junto con la proclamación del Evangelio, la curación de los enfermos ocupa un lugar fijo en los discursos de envío, cuando Dios manda a alguien a evangelizar. Dice Lucas 9:2, los envió a proclamar el Evangelio del reino de Dios y a curar a los enfermos. En la Iglesia Apostólica encontramos un rito apropiado, la unción de los enfermos, con el cual se cuida a los enfermos, convencidos de que la oración hecha con fe salvará al enfermo. Santiago 5:15. Y un factor muy importante de la misión y propagación del cristianismo fue el hecho de que no solo se ocupaba de la salud del alma, sino también de la salud del cuerpo. De hecho, San Ignacio de Antioquía nos dice que a Jesús se le conocía como un médico carnal y espiritual, en la carta a los Efesios 7. En la historia posterior hay una cierta evolución de esto de la sanación, como pasando a ser un carisma extraordinario, prerrogativas personales particulares de santos o de lugares, de tumbas de mártires, de santos, santuarios como Lourdes. Ante la enfermedad, el cristiano no puede limitarse a usar solo la naturaleza, dice el cardenal Raniero, es decir, a fundar hospitales uniéndose al Estado a la hora de promocionar asistencia y consuelo, que esto también hay que hacerlo, ¿no? El Padre Pío moviendo el Hospital del Sufrimiento. También tiene que usar ese poder que dice Mateo 10, les dio el poder de curar todo tipo de dolencias y enfermedades. No podemos, por tanto, pecar por omisión, dejando de recurrir a este poder. Privaríamos entonces de una esperanza a aquellos a quienes la ciencia ahora niega cualquier posibilidad de curación. Hoy asistimos a una recuperación de la conciencia por parte de la Iglesia, dice el cardenal, de este poder suyo. Después del concilio se renovó la práctica del sacramento de la unción y de la oración por los enfermos. El sacramento ya no se administra solo en el momento de la muerte, sino también durante la enfermedad, y de él no solo se espera el perdón de los pecados, sino también, como promete la Escritura, y citábamos, la curación de la persona enferma. En una oración tomada del antiguo ritual se dice: cura, te pedimos, oh Redentor nuestro, con la gracia del Espíritu Santo, la enfermedad de esta persona enferma. Pero el hecho más llamativo, dice el cardenal, es la reaparición del carisma de las curaciones, en el sentido entendido por San Pablo, es decir, como un don gratuito hecho a algunos creyentes, no necesariamente en virtud de su santidad, sino para el provecho de la fe y especialmente para la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo. Marcos 16, 18. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Se trata de un sector delicado, dice el cardenal Raniero, fácilmente expuesto a manipulaciones y abusos. Por lo tanto, nunca serán suficientes la prudencia y la vigilancia de la Iglesia cuando éstas busquen regular, no sofocar este ejercicio. Por cuanto se ha dicho, está claro que sanar a los enfermos es una parte integrante del oficio del pastor y del anunciador del Evangelio. Sin embargo, para llevar a cabo esta tarea, el servidor del Evangelio debe primero ser sanado él mismo, así como para evangelizar necesita primero ser evangelizado. Nosotros también necesitamos sanación de nuestra psicología, de nuestros complejos, de nuestras heridas, y hemos de pedirlo. Un gran medio de curación, dice el cardenal Raniero, y es así en la Iglesia, son los sacramentos, especialmente la Eucaristía. En ella, gracias a la fe, se nos da la oportunidad de tocar nuevamente la orla del manto de Jesús y ser sanados, citando Mateo 9:21. Del cuerpo eucarístico de Cristo continúa saliendo esa fuerza que los curaba a todos.
que según el Evangelio emanaba de su cuerpo físico, medicina de inmortalidad. Así es como han definido a la Eucaristía los padres de la Iglesia. Perdón. También, además de los sacramentos, la palabra de Dios puede ser una poderosa herramienta de curación. Del pueblo de Dios en el desierto, la Escritura dice: no los curó ni una hierba, ni un emoliente, sino tu palabra viva, oh Señor, que lo cura todo. Sabiduría 16:12. Un caso célebre de curación a través de la palabra de Dios es el de San Agustín. Leyendo las palabras de San Pablo: desechemos las obras de las tinieblas, comportémonos honestamente como a plena luz del día, no entréis en impurezas y desenfrenos. Romanos 13:12. Una luz de seguridad, dice, que entró en su corazón y que había sanado la esclavitud de la carne. Cuenta el cardenal Raniero: un hombre estaba alcoholizado en su última fase. Lo invitaron a una reunión sobre la palabra de Dios. Allí alguien leyó un pasaje de la Escritura. Una frase lo atravesó como una llamarada de fuego y sintió que estaba curado. Después, cada vez que se sentía tentado a beber, corría a volver a abrir la Biblia en ese punto, y sólo cuando releía las palabras sentía que la fuerza volvía a él, hasta que se curó por completo. Cuando se le preguntaba cuál era la frase bíblica que le había afectado tanto, su voz se rompía de emoción. Era la palabra del Cantar de los Cantares: tu ternura es más dulce que el vino. Cantar 1:2. Estas sencillas palabras, aparentemente sin relación con su caso, habían logrado el milagro. A través de todos estos medios, oración, sacramentos, palabra de Dios, el que realmente obra es el Espíritu Santo. A él, en la secuencia de Pentecostés, la Iglesia nos hace preguntarle: sana lo que está herido, nos hace pedirle. Ya en el Evangelio, las curaciones aparecen realizadas por el poder del Espíritu. Jesús mismo afirma que el Espíritu del Señor ha venido sobre él para proclamar la liberación a los prisioneros, dar a los ciegos la vista y vendar las heridas de los corazones rotos. Lucas 4:18. Una relación estrecha entre el poder del Espíritu y las curaciones viene afirmada por San Pablo, que habla de un carisma específico destinado a esto. A otro se le concede, dice 1 Corintios 12:9, el don de realizar curaciones por medio del único Espíritu. San Buenaventura escribe a este respecto: el Espíritu Santo viene a nosotros ante todo como un médico muy hábil, trayendo la vida espiritual y la corporal. ¡Oh, qué experto es este médico! Él da vida a los que están muertos, vida espiritual y físicamente, y cura toda enfermedad sin hierro, sin fuego, sin palabras mágicas, solo por la decisión de su voluntad. También nos habla el cardenal: ¿y quién no se cura? Y cita a San Pablo: una espina tengo clavada en mi carne. Dice: te basta mi gracia, de hecho mi poder se manifiesta en la debilidad. Me gloriaré de mis debilidades, termina él. Me complazco en mis enfermedades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:7-10. También hay enfermedades para la gloria de Dios, porque se curan o porque se mantienen con amor y con espíritu de fe. En conclusión, siempre podemos pedirle al Espíritu Santo que nos sane, pero si Él no lo hace, no tenemos por qué concluir que no tenemos fe o que Dios no nos ama y nos castiga, dice el cardenal Raniero. Más bien debemos pensar que quiere hacernos un regalo más precioso, aunque sea difícil de aceptar. La salud recuperada un día se perderá junto con la vida, pero el mérito de haber soportado con paciencia permanece para toda la eternidad. Un testimonio precioso que animo a todos a leer es el de el padre Emiliano Tardif. Tiene un libro muy bonito llamado Jesús está vivo. Él cuenta cómo tenía una tuberculosis y le habían sacado una revista hablando de las enfermedades incurables. Bueno, pues rezaron sobre él y quedó totalmente sanado. Y no solo eso, sino que recibió este carisma. Dice que fue a la ciudad de Nagua y fueron muchísimos los que se sanaron, ¿no? Multitudes las que iban allí a ser sanadas y a escuchar sobre todo la palabra, que siempre va unido a evangelizar. Él dice que en una reunión de una iglesia, unas cuantas personas reunidas, dijo con una palabra de conocimiento: aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fuerte calor en su vientre. Y preguntó al final y no salió nadie. Y al día siguiente llegó una mujer prostituida que dijo: me dio vergüenza entrar, pero yo estaba al otro lado de la puerta y quedé totalmente sanada. He ido al médico y he quedado totalmente sanada. Bueno, pues esto no es lo más grande. Lo más grande es que esta mujer fue a su prostíbulo y convenció a que todas aquellas mujeres hicieran un retiro. Y esa casa se convirtió en una casa de oración.
se convirtieron aquellas prostitutas. Y dice, en Nahua había unas 500 casas de prostitución. Más de un 80% cerró sus puertas. Incluso varias de estas casas que estaban al servicio del pecado y del egoísmo se convirtieron en casas para grupos de oración. Fue tan notorio el cambio que llegaron a decir Nahua era la ciudad de la prostitución, pero ahora es la ciudad de la oración. Bueno, pues consideremos si el Señor nos puede decir estas palabras. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías montañas. Así dije a todos en mi evangelio, y así digo también a mis sacerdotes. Vosotros sois el medio para mi obra. Necesito conductos libres de dudas y resistencias. Haced vuestras mis palabras en vuestros corazones. Necesito en vosotros la fe de aquellos amigos del paralítico que fueron capaces de romper el techo de la casa para acercármelo. Así deseo que me rompáis los criterios mundanos y confiéis en mi palabra, porque no solo el ciego verá. Los paladares insípidos se alimentarán con mi pan que da la vida eterna. Adelantar la hora de mi reinado por medio de vuestra fe. La desesperanza entra como espada en vuestros corazones y el amor queda olvidado. Pastores míos, imponed vuestras manos en mi nombre, ungid a los enfermos, proclamad mi palabra para que sus oídos se destaponen y puedan oírme, perdonad los pecados, y así puedan caminar en la vida de gracia, y hacerme bajar como alimento, y así sean saciados en medio de sus enfermedades, sanados y saciados, para que todos crean. Y respondámosle hoy al Señor. Regálame, Señor, ser el cura que tú has querido que yo sea, sanando en tu nombre las almas que me confías, que sea fiel a la administración de los sacramentos de curación, diligente en administrar la confesión y la unción, y a la vez regálame fe y valentía para pedir la curación de los enfermos, y para eso sáname primero a mí de todas mis heridas y esclavitudes. Espíritu Santo, escucha junto con la mía la voz de tu Iglesia que dice: Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostris corporis virtute firmans perpeti. Enciende una luz en nuestras mentes, infunde amor en el corazón. Lo que en nuestro cuerpo está enfermo, cúralo con tu eterno poder. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.